Welcome to the Past Simple Tense lesson. Bienvenidos a la lección acerca del pasado simple. The past simple tense is used for actions that started and ended in the past. For example, I saw a ghost last Friday. El pasado simple es utilizado para hablar de acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado. Por ejemplo, vi un fantasma el viernes pasado. For repeated actions in the past, para acciones que eran repetidas en el pasado. Por ejemplo, when I was young, I watched lots of TV every day. I always gave flowers to my mother. Cuando yo era joven, veía mucha televisión todos los días, una acción repetida en el pasado. I always gave flowers to my mother. Yo siempre le daba flores a mi mamá. When we use the past simple tense, we use regular and irregular verbs in past. Cuando hablamos del pasado simple, utilizamos verbos regulares y verbos irregulares en tiempo pasado. For example, I talked to my uncle yesterday. I felt sick yesterday, so I went to the doctor. Hablé con mi tío ayer. El verbo talk está en pasado, así que queda talked. I felt, el verbo feel está en pasado, así que queda felt. Presente feel, pasado felt. Presente talk, pasado talked. En estos dos ejemplos tenemos un verbo regular como talk, que significa que al final le ponemos una ed. Estos verbos regulares terminan en ed. Y los verbos irregulares, como el verbo feel, cambian totalmente. Por eso, en pasado nos queda felt. Let's see some grammar sentences. Veamos algunas oraciones gramaticales. Tenemos diferentes estructuras: afirmaciones, negaciones y preguntas. We have different structures in English: affirmative sentences, negative sentences, and interrogative. Let's start with affirmative or positive sentences. Empecemos con las oraciones positivas. So, we use subject, verb in past, and complement. Utilizamos un sujeto de la oración, verbo en pasado y complemento. Ejemplo: He met his wife 6 years ago. Él conoció a su esposa hace 6 años. Look at the verb. Met. I graduated from the university. Me gradué de la universidad. Verb in past. Verb in past. Aquí estamos empleando los verbos en pasado. Podemos ver verbos regulares como graduated y verbos irregulares como met. Meet, met. I watched a movie yesterday. Vi una película ayer. I went to the bed early. Fui a la cama temprano. She studied in the library. Ella estudió en la biblioteca. We made a cake for you. Hicimos un pastel para ti. The police found some clues. La policía encontró algunas pistas. For negative sentences, para las oraciones negativas, we use subject plus an auxiliary verb which is did not or didn't. Didn't is the contraction, plus the infinitive verb and the complement. Para las oraciones negativas utilizamos el sujeto, nuestro auxiliar, que es nuestro no de la oración, que será did not o didn't. Didn't es la forma corta o la contracción de este did not, pero ambos son correctos. Más el verbo en infinitivo y el complemento. Veamos los ejemplos de las mismas oraciones mencionadas anteriormente. Aquí tenemos la oración afirmativa. Vamos a ver cómo nos quedaría la oración negativa.
In this part, we have positive sentences, and now let's check the negative sentences. He didn't meet her. He did not meet her. Él no la conoció. ¿A quién? A ella, ¿cierto? Estábamos hablando de la esposa. Él no la conoció a ella. No se conocieron. El verbo en esta oración afirmativa estaba en pasado. In this affirmative or positive sentence, the verb was in past. But in here, look at the verb. The verb is in present because we use the auxiliary verb. ¿Ok? En esta oración, nuestro verbo está en presente porque tenemos nuestro verbo auxiliar didn't. Así que nuestro verbo va en infinitivo. O tenemos la forma larga, did not. Cualquiera de las dos es correcto. Vamos con la negación de esta oración. I didn't graduate. Yo no me gradué. Once again, we use auxiliary verb. Nuevamente utilizamos el verbo auxiliar didn't. Y veamos el verbo graduate. En la oración afirmativa iba en pasado. En esta oración va en su forma base. They didn't watch a movie. Ellos no vieron una película. Didn't watch. You didn't go to the bed early. No fuiste a la cama temprano. She didn't study in the library. Ella no estudió en la biblioteca. We didn't make a cake for you. No preparamos un pastel para ti. The police didn't find any clues. La policía no encontró ninguna pista. Como podemos ver, en todos los sujetos podemos emplear el auxiliar didn't. As you can see, we always use didn't for all the subjects. Now, interrogative form. Ahora veamos la forma interrogativa. We have yes/no questions and WH questions. Let's start with yes/no questions. We used did at the beginning of the sentence plus subject plus infinitive verb plus complement and question mark. Utilizamos nuestro auxiliar did más nuestro sujeto, el verbo en infinitivo, el complemento y nuestro signo de pregunta. Let's see the examples. Veamos los ejemplos. Did he feel sad yesterday? Did. At the beginning of the sentence. ¿Se sentía él triste ayer? Tenemos nuestro did al inicio de la oración. Did he feel? Veamos el verbo. Let's look at the verb. It is in infinitive. Aquí lo tenemos de forma normal el verbo porque tenemos nuestro auxiliar did. Did he feel sad yesterday? Yes, he did, or no, he didn't. Para contestar a esta pregunta decimos yes, he did si es que estaba triste. Si no, decimos no, he didn't. Did they watch a movie? ¿Ellos vieron una película? Did she study in the library? ¿Ella estudió en la biblioteca? Did the police find any clues? ¿La policía encontró algunas pistas? Did we make a cake for you? ¿Hicimos un pastel para ti? Ahora veamos las WH questions. When we talk about WH questions, we used a WH word. Cuando hablamos de preguntas WH, hablamos de estas palabras con WH como what, where, why, who, todos los WH que podamos emplear. So we start with the WH word, then our auxiliary verb did, plus a subject, plus infinitive verb, plus complement and question mark. Empezamos con nuestra palabra en WH
luego nuestro auxiliar de la oración, seguido por el sujeto, el verbo en infinitivo, el complemento y el signo de pregunta. How long did you study English? How long? It's our question word. How long did you study English? I studied English for 3 years. ¿Por cuánto tiempo estudiaste inglés? Estudié inglés por 3 años. Okay? Nuestra respuesta, the answer, is in affirmative. It is in affirmative structure. Tenemos una respuesta que está con una estructura afirmativa. Where did your mother live when she was a girl? ¿Dónde vivía tu mamá cuando ella era una niña? Why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? What did the girl have in her bag? ¿Qué tenía la niña en su maleta? Okay, let's read together. In this text, you can see some verbs in past, like arrived, wanted, got, discovered, didn't have, walked, was, took, were, felt, realized, was, went, started, made, and once again, verb to be in past. En esta lectura podrás encontrar verbos en pasados como los que acabo de mencionar. Además, puedes ver que también tenemos oraciones negativas con nuestro auxiliar didn't. Retomemos nuevamente. Tenemos oraciones afirmativas, negativas, preguntas y WH questions. Let's recap. We have affirmative sentences, negative sentences, interrogative with yes/no question and WH question. And in here we have the different structures with examples. Acá tenemos las diferentes estructuras con los ejemplos. I arrived in Chicago late in the evening. I didn't have my press pass. Did you want to photograph Barack Obama? When did you travel to Chicago? Past time expressions. Además tenemos unas expresiones que podemos utilizar en pasado. Una de ellas es ago. 5 minutes ago, an hour ago, 3 days ago, 6 months ago, 10 years ago, many years ago, or a long time ago. In this case, ago means hace. Hace una hora, hace 3 años, hace 5 meses, hace 10 años, hace muchos años o hace mucho tiempo. Examples. The movie ended 5 minutes ago. La película terminó hace 5 minutos. The plane landed 2 hours ago. El avión aterrizó hace 2 horas. Her husband died 10 years ago. Su esposo murió hace 10 años. I took that photo many years ago. Tomé esa foto hace muchos años. I came to this city a long time ago. Llegué a esta ciudad hace mucho tiempo. Last is another time expression. Last es otra expresión de tiempo. Podemos utilizarla con last night, last Monday, last week, last month, last January, last Christmas, last summer, lo cual significa el lunes pasado, la semana pasada, el mes pasado, el enero pasado, la Navidad pasada, el verano pasado o el año pasado. Cuando lo utilizamos con last night significa anoche. Y nuestras preposiciones in, on, at, que las empleamos para diferentes usos. At, cuando estamos hablando de la hora, o decimos at noon or at lunchtime. On, con los meses, in, con los años. Thank you.